Gente querida, bienvenida a un nuevo capítulo del Lector Estepario. Esta vez tengo acá el gran honor de presentar a mi amigo, un polímata, oiga, Sergio Alejandro Amira, escritor, pintor, traductor, guionista de cómic, autor de más de 12 novelas, Wow. escritas algunas en colaboración, como WBK, o algunas también de su propia autoría. Él es el creador del personaje Atómica, un creador de un es una heroína, una superheroína, y yo lo considero una suerte de maestro involuntario, ¿ah? En el sentido de que no es que uno vaya por la vida buscando un maestro que le enseñe todo, pero ocurre que él es 10 años mayor que yo lo conozco hace mucho tiempo, y constantemente tenemos conversaciones referente no solamente a actualidad, también nos gusta hablar de literatura, de algunos tópicos, y bueno, esta conversación nace a raíz de una publicación que voy a poner acá en la pantalla, ustedes van a poder ver después, bastante curiosa que tiene que ver con el uso de la IA, ¿cierto? Para generar obras de ficción. Eso es una cosa bastante curiosa. Como ven ahí dice, no escribas tu libro, yo lo hago por ti. Escribo tu libro en hasta una hora. Y viene una bajada que dice 200 páginas, no escribas tu libro, cuéntamelo. eh, Dame tu idea. Yo escribo 200 páginas, 10 capítulos y te las entrego en Word para ajustes. Listo para Amazon, listo para cobrar regalías. Este es nuestro punto de partida, así que le voy a dejar el espacio ahora a mi amigo, Sergio Alejandro Mira, para que nos dé primero su visión global del fenómeno. Bueno, esto que me contó usted, yo no lo había visto porque me suelo mantener más o menos alejado de donde aparecen ese tipo de publicaciones, pero sí he visto, yo generalmente soy un gran consumidor de YouTube, entonces ahí me han salido varios videos sobre el impacto de la IA generativa, tanto en música como en las artes visuales y también, por supuesto, en la escritura. Hay varios escritores que han denunciado cómo Amazon se ha estado llenando hace ya mucho rato de basura generada por IA. Hay autores que hablan de cómo hasta sus portadas están siendo replicadas con fonts similares, con títulos similares, con imágenes similares generadas por IA y seguramente hasta con contenidos similares, porque actualmente tenemos la posibilidad de tomar un libro y decirle a la IA que genere algo similar. Incluso decirle que haga una segunda parte o que explore otras cosas como si fuera una historia esa de elige tu aventura, ¿verdad? ¿Y qué pasa si a este personaje en vez de pasar esto, pasara esto otro? Y uno puede terminar con una versión alterna. Mucho de lo que se ha publicado también que ha surgido desde las plataformas, por ejemplo, hay una que en estos momentos no me acuerdo, pero hay una que está como más centrada en el fanfiction que Wattpad. Y no sé si de Wattpad o de esta otra que estoy hablando, había una chica que escribió un fanfiction que el protagonista era Harry Styles. Entonces, era una historia sobre Harry Styles, un cantante muy famoso, actor también. Llegó a aparecer en un cameo al final de una película de Marvel, de una de las peores, Eternals. Sale en una película que es buenísima, que es Dunkirk de Christopher Nolan. Ahí también aparece Harry Styles. The One Direction, una banda, una boy band, probablemente una de las últimas boy bands más grandes y famosas que han existido después de los Backstreet Boys. One Direction. Y sin denominar boy band, por supuesto, a las bandas a las de K-pop, que son en rigor boy bands. Entonces, lo que hizo esta chica, ese fanfiction, era muy popular porque, por supuesto, Harry Styles debe tener muchas seguidoras, muchos fans. Y al parecer hay scouts de grandes editoriales que van a Wattpad y van a IO, no sé cuánto, que es más centrado en el fanfiction, y buscan cuáles son los que están trending, cuáles son los más populares, cuáles son los que se han leído más, los que tienen más interacciones y van y le ofrecen un contrato a ese autor. Y lo que hizo esta chica fue que simplemente después le puso a Harry Styles otro nombre y cambió todo lo que podría ser sujeto a una infracción de copyright o lo que sea. Entonces, esos fanfictions se convierten en obras y esas obras son las que a las editoriales les interesa publicar porque entendiblemente ya están testeadas, ya tienen una base de lectoría que seguramente
va a comprar después el libro, aunque lo haya leído ahí, porque ese libro, o sea, eso que la chica ha publicado, seguramente la autora después pasa a la mano de un editor o de alguien, de un ghostwriter o lo que sea, que lo va a mejorar y lo va a presentar de manera tal que sea más vendible como un bestseller, como literatura propiamente tal, y no un fanfiction de internet, que hay muy buenos, por supuesto, debe haber unos fanfiction excelentes. Yo mismo he escrito fanfictions en su momento, y muchas de mis obras parten como de esa idea, de ese what if, ¿verdad? Oh, ¿qué pasaría si mezclo esta cosa con esta otra? Eh, por ejemplo, yo tengo un cuento que se llama El hombre de Putney Hill, que salió publicado en un par de antologías, que es un what if, que es un fanfiction de H.G. Wells, donde yo me pregunté, ¿y qué pasaría si el protagonista de la Guerra de los Mundos fuera el mismo de la máquina del tiempo? Porque me di cuenta que ninguno de los dos tiene nombre. Wells no los menciona, ni el protagonista de la máquina del tiempo, ni el protagonista de la Guerra de los Mundos, según mi memoria, tenían nombre. Entonces eso me permitía decir, y eran contemporáneos, entonces eso me permitía decir que hacer un fanfiction donde son el mismo personaje. Entonces los marcianos se apoderan de los planos de la máquina del tiempo y ya pueden ahora invadir pueden viajar a Espacio-tiempo. través del tiempo e invadir la Tierra en cualquier momento, no solo en la época en la que aparecen, en el periodo histórico. Entonces, eso, por supuesto, estamos hablando de algo en lo que ni siquiera nos hemos metido aún con IA. Entonces, sumémosle a estos fenómenos de los fanfictions y de escribir este tipo de cosas como colgándose y agarrándose, pero de una forma ya más grosera de la popularidad o de otros artefactos creativos. Y sumémosle la IA y obtenemos una cuestión aún más demencial todavía. Entonces, se puede empezar además, como dice ese anuncio, se puede producir casi, pero a una cantidad, a una velocidad abismante, que nadie tiene tiempo para leer todo ese material. Entonces después, al final esto es un ecosistema que se ha estado degradando ya, pero desde hace mucho tiempo. Porque Sí. digámoslo, o sea, estas obras de las que estamos hablando eh, no son Crimen y Castigo, no, 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 no son Las Montañas Sagradas, no, no son Philip Dick, no son cosas que van a perdurar. Está bien también, no toda la literatura tiene por qué ser una gran cumbre, ¿verdad? De hecho, si usted recuerda bien mi buen, en los años 60, 70 existían los bolsilibros, que eran esta literatura de kiosco, que eran aventuras del lejano oeste, Claro, el aventuras pulp, del... Las pulp y también, que viene de los y años 20, todos 30. los personajes a los que les debemos los superhéroes hoy en día, que partieron en los pulp, The Shadow, The Spider, Doc Savage, que son los proto superhéroes, el proto Batman, el proto Superman. La literatura que se consideraba como menor, el pulp, la saga de Barsoom, de Burroughs, del propio Edgar Rice Tarzán, Burroughs. Edgar Rice Burroughs, claro, el otro Burroughs, y que no se escriben igual, si Burroughs y Burroughs no se Claro, escriben igual porque se son otros pronuncian igual. Burroughs. Ahora, de ahí, ese es el tipo de cosas que a mí me gustan, por ejemplo, como ya Mm, me mencioné un rato, Philip José Farmer, en una sí, antología que se llama Visiones Peligrosas, escribió un cuento a la manera de William Burroughs de Tarzán, usando ese maravilloso. juego, Burroughs y Burroughs. Entonces, oiga, creo que se escriben igual, no me acuerdo muy bien en estos momentos. Burroughs, Edgar Rice Burroughs y William Burroughs no están emparentados, Mm. pero se aprovechó de eso Philip José Farmer, que era un gran experimentador, eh, y escribió este cuento que traducido al español tiene un título pésimo, pero me da mucha risa, que se llama El niño podrido de la jungla todo pasando. Así se llama el título del cuento. El niño podrido de la jungla todo pasando. ¡Qué Eh, diablo! The Rotten Kid from no sé cómo será el resto, Jungle, algo bueno, estaba todo pasando en la jungla. ¿Qué le dice eso? Que lo pasaban, yo creo que lo pasaban muy bien en esa jungla. Y si tiene el estilo de William Burroughs, en esa jungla debe haber habido mucha droga, debe haber habido mucho Ayahuasca. sexo, sí, mucha orgía, Claro. mucho LSD y bestialidad y de todo lo que se le pueda imaginar en la jungla todo pasando con el niño podrido. Entonces eso, Philip Joseph Farmer se aprovechó de eso
Y eso a mí siempre me ha parecido muy interesante, ese ejercicio, que es similar a lo que hice yo con lo de H.G. Wells, pero ahí nos estamos alejando nuevamente de la IA. Entonces, esto claramente empieza como, se crean como nuevas categorías, ¿verdad? Como empezamos a decir, ya, esto es arte, pero esto es arte hecho por humano Mm. y esto es arte hecho por una IA. A ver, ahí yo Eh, quiero puntualizar algo, mi estimado. Quiero puntualizar algo. Dijimos que existía esta forma de literatura liviana, ¿cierto? Que estaba hecha para entretenerse, una literatura pasatista, a lo mejor no con una gran calidad, pero con una artesanía. Pues usted ahí se sentaba, escribía, hacía su homenaje. La IA, con las herramientas actuales que tiene, ¿puede igualar ese tipo de literatura pasatista? O inclusive rebasar? ¿O eso está fuera de discusión? ¿O no habría cómo comprobarlo? yo creo que se podría comprobar, pero tendría que ser sometido al escrutinio de alguien que pusiera, que poseyera suficientes herramientas como para, porque es como ese dicho que este libro no es un espejo, si un mono se mira en él no se va a reflejar un sabio. Mm. Entonces, si le pasamos un texto redactado por una IA al estilo de algún autor, digamos, de este tipo de literatura pulp boliviana, a una persona que no tenga tantas lecturas o que no sepa cómo detectar cuándo escribe una IA o no, podría no percatarse. Así como hay muchas personas que no se percatan con las imágenes generadas por IA y se burlan mucho de los adultos mayores, de que los engañan estas imágenes de niñitos en África que construyeron un automóvil con botellas de Coca-Cola y cosas así, o Jesucristo haciendo tal o cual cosa. Eh, pero va a depender de las herramientas que posea la persona que está analizando, que está juzgando. Hay también han salido varios videos y han salido varios análisis de cómo escribe la IA. Y la IA, claro, tiene una forma como propositiva o tiene ciertas cadencias o tiene cierta forma de escribir que sí se puede detectar, pero hay que haber leído mucho y hay que haber experimentado mucho como para darse cuenta o seguir a estas personas que están viendo y detectando estas cosas que generalmente dice la IA, que también la IA es experta en irse por las ramas y de construir cosas que no dicen nada. O La sea, te puede dar alucinación. unos Mm. textos que a veces son, pero uno dice, bueno, y esto es como una redundancia, un pleonasmo, un circuito cerrado donde se está dando vueltas como en lo mismo. Y, y claro, lo que se pierde ahí es, yo creo que lo que hay que hacer, como ahora parece que sacaron a una actriz hecha con IA y la metieron en una película, no me recuerdo en cuál, reciente, muy reciente. Mm. Entonces, lo que se puede hacer sería, yo como que creo que entrenar a una IA para que sea un autor. Y a esa IA decirle que escriba esta obra. Pero es para que esa IA tenga una personalidad. Entonces tendríamos que decirles, armarle una historia. Oye, tú fuiste tal cosa, hiciste tal otra, otro. De esta es tu biografía. Crearle una biografía para que esa IA desarrolle alguna personalidad y después piense, esto es lo que escribiría yo eh, habiendo vivido y habiendo tenido estas experiencias que no he tenido. Claro, si fui a Entonces, la yo creo guerra, por que ejemplo. eso haría yo, por ejemplo. Si a mí me dijeran, yo haría algo así, yo entrenaría, yo crearía, yo como un individuo, quizás asistido por una IA, crearía como un cheat, una hoja con las especificaciones, la biografía de alguien. Y esa persona diría, este es el autor. Y luego ya con eso lo alimentaría a la IA. Con eso le diría, y ahora vas a escribir una novela y tú eres este autor, con toda esa biografía. Se murió tu mamá, o tienes un hermano que se suicidó, o tú eres sobreviviente de cáncer, o estuviste en la guerra, o lo que sea. Y todas esas experiencias en teoría deberían servir para escribir, porque finalmente nosotros escribimos también siempre desde nuestra experiencia humana que la IA no tiene, o que si Mm. la tiene, es en base a las experiencias humanas de los demás. Ese es el asunto, que la IA también puede crear su propia experiencia en la medida que está interactuando con un humano. Pero también tenemos el caso de que las IA están interactuando con otras IA. Y hay un Mm. poisoning, y hay una cuestión así como hay gente que está como a propósito creando formas de envenenar a la IA para que empiece como es la enfermedad de la vaca loca, ¿se acuerda? Cuando le daban de comer a las vacas y empezaron a degenerar, las neuronas empezaron a deteriorarse, porque el canibalismo lleva a eso, a una endogamia, de cierta Mm. forma.
Entonces la IA empezó a alimentarse y supuestamente he visto algunos estudios que dicen que la IA como que ya llegó a un punto de la IA generativa y todo esto y que ya no se empezó a alimentar de sí misma. Entonces empieza a generar nonsense, empieza a generar cosas sin sentido porque no tiene el output y el input humano. Entonces, yo creo que cuando uno interactúa con las IA, las está entrenando. Entonces, mientras las IA sigan en contacto con los seres humanos, yo creo que se puede mantener un balance. Pero si las IA se están comunicando solo entre ellas mismas, porque una Mm, cosa es una apabullante, he visto un montón de cosas donde se dice, bueno, está la teoría de la Internet muerta también, que es una teoría ya bien, bien antigua de la mm, Internet muerta. Y todos hemos visto que, claro, como yo escribí un libro que se llama Yoshimi Paradox, que publicó la editorial Pan, y ahí trataba yo de explorar algo de este fenómeno de la Internet antigua versus la de ahora, y cómo se sentía mucho más viva la Internet a principios de los 2000 que ahora, mm. porque estaba menos en manos de las corporaciones, menos de ahora que todo está interconectado. O sea, si uno quiere tener YouTube, tiene que tener cuenta de Google; si uno quiere tener esto, tiene que tener la cuenta en lo otro. Si uno quiere, por ejemplo, hacer una cuenta en tal parte, le da la opción de crearla con Google. Entonces, como uno ya tiene el Google, se mete ahí, entonces están todos los conectados. Yo el otro día estaba mirando en Grok y vi en mis datos y sale mi localización ahí, aparece dónde estoy yo en el mapa y todo. O sea, Grok sabe perfectamente dónde estoy yo sentado. Y, y es una cuestión que al final, al final del día, ¿sabe qué? Uno dice, yo cierro mi laptop y nada de lo que ocurre ahí me afecta en mi vida diaria. Yo salgo, yo voy a la web, yo voy al almacén, voy al supermercado, me junto con un amigo a comerme un completo en un kiosco, a tomarme una bebida, y nada de lo que ocurre en Internet me afecta. Nada de lo que pasa. Que Elon Musk tenga mi dirección y sepa mi número de cuenta, a menos que sea para transferirme dinero, es una cosa impresionante. Yo se lo comentaba a alguien, no sé si a usted o a alguien más, ¿Que pero los en más le Grok, mandó plata? no, pero sí algo Ojalá. relacionado, que estaba yo en Grok y ¿Ya? tenía una foto una foto mía, donde quería eliminar un elemento, o quería cambiar una posición en la que estaba. Entonces veo el razonamiento de Grok para alterar la imagen. Y en el de razonamiento decía, eh, eh, personaje, un joven Elon Musk está de pie. Eso decía, un joven Elon Musk. Y no era Elon Musk, era yo. Pero en el razonamiento es como que, es como, tomemos como base esto que estamos viendo ahí, ya, es un hombre joven, ya, es Elon Musk. Era una foto mía joven, por supuesto, no de ahora. Entonces, es un Elon Musk joven, como que, Qué raro. como que fuera la base, el default. Partimos de aquí para desarrollar el resto. Es como que le tengo que dar un template. O sea, tiene que escribir una cosa, así como tiene que escribir algo, pero a la manera de Shakespeare. Es así como tienes que generar una imagen y esa imagen se genera a partir de este template, Elon Musk. Entonces, así de como de embedded, como si de empotrado, así de empotrados están estos personajes, los Elon Musk, los Bill Gates, todos estos jerarcas, autócratas y multimillonarios y toda esta gente de los cuales todas estas cosas están en manos de ellos. Pero vuelvo nuevamente, ¿en qué afecta eso nuestra vida diaria? Todo esto de la IA, ¿en qué afecta nuestra vida diaria? ¿En qué? A mí no me afecta en absolutamente nada. Por eso digo yo, en el momento que dejo de mirar el teléfono o cierro o apago mi computador, eh, eh, dejó de tener ninguna incidencia en esto. Y claro, también todo esto tiene un efecto, que el efecto de cuando es más que reemplazamos la calidad por la rapidez. Y Mm, esto se dio un fenómeno a principios de los 90. Ya a principios de los 90 habían varios fenómenos embrionarios que han eclosionado y que han seguido con el tiempo, por supuesto. Me acuerdo que se hablaba en esa época, salió el concepto de la slow food a principios de los 90. mm, Estaba la fast food, que en esa época, como a fines de los 80, a principios de los 90, a Chile llegó muy fuerte. Antes de eso no mm, habían McDonald's, no habían eh, grandes cadenas en Chile de comida rápida. no. Entonces, como que estaba la revista muy interesante y habían revistas de divulgación científica y de otras cosas.
Entonces me acuerdo que ahí en una de esas revistas muy interesantes me parece que leí un artículo que hablaba del concepto de la fast food y del slow food. Y también pasó con la música, como con el lo-fi y todo eso, como hagámoslo de una forma más lenta, hagámoslo de una forma más concentrada, Sí. hagámoslo como más cariño, más artesanal. Entonces salió la Mm, corriente y ya está. Entonces tenemos como ahora vamos a tener la fast, literatura fast, fast literature y slow mm, literature, o slow books, fast books y slow books. Porque por supuesto que yo creo que si pusiéramos decían que esta gente, los responsables de esta serie tan popular, ¿cómo es que se llama esta serie que terminó hace poco? Stranger Things, los pillaron mm. usando ChatGPT, decían. Y que decían que por eso el guión de los últimos capítulos eran tan malos, porque habían usado ChatGPT supuestamente. Entonces, seguro que si alimentáramos a una IA poderosa, localizada en un computador, una gran máquina, con toda la obra de George R. R. Martin de Games of Thrones, podría ser ese último libro que todos sus fans están esperando. Mm. Pero no sería canónico, ni sería la obra de Martin, a menos que Martin lo dijera, sí, esto es canónico, esto es así. Él lo aprobará. Ya, y probablemente sería mejor que lo que le dieron a los fans en la serie, que yo nunca la vi, yo soy un ignorante con respecto a Games of Thrones, pero es algo que uno conoce, igual que Stranger Things u otras cosas, porque están en el zeitgeist, son parte de lo que uno ve por aquí y por allá, pero yo no, mayormente, y a Martin yo lo leí, era un escritor bastante mediocre, a Martin yo lo conocí en mi adolescencia, yo leí un libro, o sea, leí un cuento de él que se llama Una canción para Lía, que es bastante Mm. bueno, ganó un premio Hugo ese cuento sobre unos telépatas, es una pareja de telépatas, uno es telépata y la otra es empata. El empata es el que puede leer las emociones, no los pensamientos. Ah, qué interesante ese concepto. Entonces la pareja del telépata y la empata llegaban a estudiar la religión de una civilización alienígena. Mm. Y la empata terminaba siendo seducida por la religión de esta civilización alienígena y terminaba siendo parte de la religión versus el telépata, que no, por razones obvias. Entonces ahí se habla claro como que cómo tiene que ver con los sentimientos, la emoción, la empatía tiene que ver más con la religión que el pensamiento, la telepatía que tiene que ver con leer los pensamientos. La razón Entonces, abstracta, lógica. y él, con justa razón ganó su Hugo en esa época, y a George R. R. Martin yo lo conocía como un autor de ciencia ficción, básicamente, más bien mediocre. Y luego, y estoy hablando yo lo empecé a leer a él cuando yo era adolescente, como 14 años más o menos, que llegó a mi mano ese libro de los premios Hugo, creo que del año 75 más o menos, los premios Hugo del año 75, anterior a mi época incluso, pero yo lo leí como cuando era adolescente. Y de ahí ya en el año 2000 llegó a mi mano un libro de cuentos de George R. R. Martin, que tenía varios cuentos interesantes. Por ejemplo, tenía un cuento de zombies que era muy interesante porque era un cuento donde los zombies eran usados en la minería. Entonces había un planeta donde extraían unas joyas o unas cuestiones que eran muy inestables. Entonces los mineros eran en el fondo, un minero era una persona y tenía a cargo un grupo de 5 zombies y esa es su escuadra. Y los mandaba controlándolos casi como radio telepáticamente a las minas a sacar estas joyas porque eran tan inestables y todo que se le morían la mitad a los zombies. Pero Entonces, estos zombies habían sido mineros en su vida o no se especificaba esa, eso. esa parte no me acuerdo, pero no, Ya. creo que eran conseguidos de una forma, además era mal visto, no sé, estaba bien desarrollado el mundo, estaba muy bien desarrollado el mundo, el Genial. tipo llegaba con sus zombies y los tenía que alojar en unas barracas, entonces en todos lugares y no eran los zombies, tampoco eran zombies putrefactos de The Walking Dead, eran tipos funcionales, que digamos eran personas que estaban muertas, pero eran funcionales, eran controladas, eran como muñecos de carne y hueso. Entonces, eso pasa con Martin, una vez más nos alejamos de la IA y el que aparezcan estas cosas realmente son como... La gracia es como cuando le vendían a uno, no sé, una época también, como quizás también a principios de los 90 o por esa época, a fines de los 80, eran muy populares unos cursos de lectura rápida. Habían unos cursos de lectura Sí, rápida sí. y Y lectura y rápida si no me y uno equivoco, decía, creo que Cuauhtémoc Sánchez, este escritor mexicano ultraventa, era el que promovía ese tipo de lectura. Estoy casi seguro aquí, que sí, de ahí él fue uno de los gestores de estos cursos de literatura rápida. Claro, y como usted bien dice, mi estimado, la gracia era que usted podía leer un libro de 200 páginas en 20 minutos.
¿Y para qué? O sea, eso, o sea, quizás Para estudiar, podríamos decía, no decir, sé. la lectura rápida es para alguien que necesita eh, recopilar y necesita absorber una información quizás técnica o relativa a su trabajo de forma rápida, manuales, instrucciones, cosas así. Pero yo no necesito leer de forma rápida a los hermanos Karamazov, ¿verdad? Yo no necesito de leer de forma rápida 1984 de Murakami en los dos tomos o tres tomos. Eso es algo que es para disfrutarlo, para leerlo lentamente, además, lectura rápida. Cuando la gracia del libro es que usted lo deja, lo vuelve a él, es un universo que siempre está ahí en el momento en que Mm, usted llega y renace. Es, entonces es como que para mí la lectura rápida lo atenta totalmente contra la posibilidad o lo que ofrece la lectura misma, el concepto de la lectura. Es como que nos, vayamos al museo. Ayer veía yo en la tele, veía una entrevista a nuestro nuevo presidente electo, José Antonio Cast, por Iván Valenzuela. Y estaban sentados y atrás está ese magnífico cuadro gigantesco de Roberto Mata. Y yo no oía a los dos tipos hablando. Yo estaba concentrado, porque además tengo un gran tele en la muralla, mirando el cuadro de Mata que los separaba a ambos, cada uno estaba en una esquina con el gran cuadro gigantesco de Mata al medio, que debe medir unos 4 metros de alto, como por unos 2, o sea, de largo por unos 2 de alto. Y yo miraba el cuadro de Mata y me perdía en el cuadro de Mata, y veía las influencias de Mata, y veía a quiénes Mata influenció, y me acordaba de las anécdotas de Mata, y me acordaba cuando Nemesio Antunes llamó a Mata para contarle que había recibido el Premio Nacional de arte. Mata viviendo en su castillo en Francia o en no sé dónde, y Mata pensaba que era una llamada telefónica como si yo lo llamara a usted, y Mata le decía, Nemesio, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está la cosita? Y mm. Nemesio le decía, Mata, te ganaste el premio nacional, Mata. Y Mata, ya están los dos ancianos también. Nemesio, ¿y qué cuenta el zanahoria? ¿Has visto el zanahoria? Era una cosa, pero después otro, a Mata le preguntan en una de sus últimas apariciones, ¿quiere decir algo, unas palabras para Chile? Y Mata dice, poto. Entonces, grandes análisis de que, hoy qué reverente. No, es que Mata dijo algo muy chileno, poto. Eso no se dice en ningún otro país, que es algo, de una chilenidad que está expresando Ay, le Mata. buscaban ahí como el. Claro, los exégetas de Mata. Y ahora hace poco me enteré que Rafael Gumucio escribió un libro sobre Mata. Y sobre Mata Clark también, me parece, el hijo de Mata Clark, que es Ah, otro personaje muy interesante. sí, 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 Bueno, y sí. todo eso no tiene que ver con la IA, por supuesto, pero Mm. que no sé por qué llegué ahí, pero yo veía eso y, Ya, y, pero y la yo- IA podría hacer una ilustración como Mata, por ejemplo. pero por supuesto que la puede hacer, pero no sería Mata, y no Mm, evocaría, por ejemplo, todo eso, toda esa experiencia, todo eso de lo que estoy hablando yo, de que sale porque simplemente yo prendo la televisión y hay una entrevista política al nuevo presidente, pero está el cuadro de Mata ahí. Entonces, ¿cuánta gente, volvemos a lo mismo, depende del observador? ¿Cuánta gente se puso a mirar el cuadro de Mata mientras hablaban estos dos? O cuánta gente sabe siquiera que ese es un cuadro de Mata, cuánta gente conoce la historia de Mata, o cuánta gente está capacitada para... Ah, ya eso es lo que iba yo. Lo que estaba haciendo yo ahí es lo que se supone que se debe hacer con el arte. Contemplarlo, analizarlo, sentirlo, emocionarse, reflexionar. Todo eso lo estaba haciendo yo mirando el cuadro de Mata, haciendo conexiones, acordándome de cosas, desde mi propia experiencia con Roberto Mata y de mi propia historia como pintor, porque yo finalmente soy pintor, mi formación académica de pintor, yo soy un pintor que se puso a escribir con mayor o menor fortuna. Yo creo que era un pintor que escribía porque todo lo que necesitaba decir no lo podía decir mediante la pintura, mediante las artes visuales, y también por eso derivé en el cómic también. Pero yo, en el fondo, yo soy un pintor. Yo soy pintor. Ese es mi ethos, ese es mi ser, mi ADN encriptado. Este es un pintor de caballete, de tela, de pincel y de óleo y de acrílico. Entonces, que usó esas herramientas, o hubo unas herramientas similares, análogas en la literatura, porque yo siempre consideré que mi escritura se acercaba bastante a la forma en que pintaba también. Pero eso
no lo da una lectura rápida, o no lo da la IA, o no lo da usted. El arte toma tiempo. Una cosa que me contaba Gumucio es que a Mata le gustaba que le fueran a conversar mientras pintaba. Entonces, como que Mata no se concentraba en la pintura y no quería que lo molestara a nadie, o ponía música y se aislaba, sino que le ¿Te gustaba que ves fuera gente concentrado? a que lo desconcentrara, exactamente. Sí. Le gustaba que la gente fuera, se sentara y conversara con él mientras él pintaba. Y decía que incluso, no sé, estaban, parece que en un pabellón, un pabellón o algo, no me acuerdo para qué cosa se pintó y se exhibió el Guernica. Y que Mata llegó y estaba Picasso pintando ahí, y Mata le dijo, oye, ¿por qué esta cuestión está en blanco y negro? ¿Cuándo le vaya a poner color? Entonces, que Mata era así, era muy patudo, pero a la vez muy entretenido y muy, muy culto, muy inteligente, muy inventivo, muy ingenioso. Yo esa cuestión, a él le escuché por primera vez el concepto de la californicación, californicado, él hablaba de lo californicado a principios de los 90 Mata, cuando todavía estaba vivo, y Mata ya era ancianísimo, lo californicado. Después los Red Hot Chili Peppers sacaron un disco que se llamaba Californication, y, y ahí yo me acordaba, pero si ese concepto lo inventó Mata, lo de lo californicado. Entonces, todo eso es como, me están molestando ahí, cállense. Yo creo que Mata es anti-IA. Y pongo a Mata de ejemplo básicamente por los procesos de que estamos conversando, de que el arte toma tiempo, absorber el arte toma tiempo, leer el arte, disfrutar el arte toma tiempo. Y bueno, Entonces, vamos a hacer un corte ahora porque se va el Zoom y mando un segundo link. pero ¿cómo? Oiga, ya, Es, muy bien. es que son Vamos. 40 minutos nomás, pues ya ahora se Ah, va a cortar. vamos a ello. Sí. Ya no le quería cortar la inspiración, mi buen. Me recuerda la idea a la vuelta. En 3 minutos. Bueno, es curioso pensar, por ejemplo, yo o usted que vivió en la época de los 90, en la época analógica, cuando la tecnología digital recién estaba emergiendo. Por ejemplo, la gente que tenía celular eran personas, los médicos, la gente que trabajaba en el día a día, y era impensado que en ese aparato tan pequeñito se iba a insertar toda una tecnología que le iba, entre comillas, a abrir un mundo completo. Y ahora, claro, en ese tiempo, como yo digo, era un lujo tener un celular y ahora tenemos un país que tiene más celulares que habitantes. Es curioso. Tenemos más móviles por cabeza. Y todo esto me lleva a reflexionar por el tema que ya veníamos conversando, que tiene que ver con la rapidez, con el fast food, con la escritura rápida, con la lectura rápida. Una época ciertamente vertiginosa, pero que, por ejemplo, ya tuvo no un profeta, no voy a decir un profeta, Thoreau, con su Walden. Él ya estaba viendo lo vertiginoso que venía en la época, estamos hablando a mediados del siglo XIX, cuando Estados Unidos comienza a crecer las líneas ferroviarias, se comienzan a interconectar los pueblos, y él ya sentía como esta fatiga de estar siempre al tanto de todo. Y una de las cosas que él postula en este libro, que es precioso, o sea, un libro que yo siempre estoy releyendo, es un apartado que se llama Leer, que debe tener como 15 o 20 páginas, donde él dice, cuando uno va al colegio y le enseñan el silabario, debería inmediatamente empezar a leer las grandes obras, pero además de eso, él decía, si una obra tardó 15 años en escribirse, o 20 años, o 5 años, ¿cómo me la voy a leer en una hora? Entonces él introducía el concepto de la lentitud y del tiempo y lo amalgamaba con la lectura. Si el autor tardó tanto en escribir esto, es porque tiene que tener un espesor y una profundidad que usted no la va a poder captar en un fin de semana. Entonces, a lo que yo quiero reconectar ahora para que vayamos ya a ir en el último tramo de esta conversación es finalmente, hablamos de Mata, ¿cierto? Hablamos de George R. Martin. Lo que yo quiero plantear es, bueno, una persona que ya tiene mucho tiempo de lectura, ¿cómo puede reconocer al genio o al buen escritor del tipo que utiliza herramientas, por ejemplo, digitales, herramientas generativas para crear una obra? ¿Cuáles serían los parámetros o los elementos? A ver, yo todavía no me he visto expuesto ni he leído nada que yo pudiera decir esto está escrito con IA, Ujú. excepto que sean guiones o scripts, probablemente de podcast o de videos de YouTube. Ya.
Además sabemos que mucha de la IA generativa se ha alimentado de YouTube. O sea, usted tiene horas y horas y horas hablando en los videos y hay programas y software que transcribe todo lo que usted dice, lo convierte en texto y lo alimentan a la IA. No sé si YouTube, Google o quien sea tienen un convenio y están, porque hay algunas compañías y plataformas que han pagado para, por ejemplo, creo que Disney ya licenció, no me acuerdo cuál de estas, pues, para que puedan generarse personajes de ellos sin infracción de copyright. Porque hay algunas ya que no dejan, por ejemplo, hacer celebridades o personajes puntuales. Pero yo, así como leyendo algo, sí he visto, por ejemplo, ahora veo un comercial de BTR todo el tiempo en la tele, porque yo analizo mucho los comerciales. Por ejemplo, en Watchmen, en esa obra capital de Alan Moore y Dave Gibbons, que se llama Watchmen, la novela gráfica, Ozymandias lo muestran, porque estamos hablando de una obra que se publicó el año 86, Mm, lo muestran en una suerte de proto-internet, porque Ozymandias se ve frente como a 50 monitores de mm, televisión. Cada monitor está sintonizado en un canal diferente. Entonces Ozymandias, que era un tipo de una mente, de una mente titánica, procesaba toda esa información. Él se paraba frente a eso y eso que tenía frente a él era el zeitgeist, era lo que estaba ocurriendo en el momento. Comerciales, dibujos animados, películas, repeticiones de series antiguas, etcétera. Todo eso le ayudaba a tomarle la temperatura a la sociedad, a la humanidad en su conjunto. Quizás no me acuerdo si tenía sintonizados canales de distintos países, pero una muralla gigantesca llena de canales. Eso finalmente es como nosotros abriendo miles, no miles, pero scrolleando. cinco, seis, siete ventanas. Y en una tenemos YouTube, en otro TikTok, en otro Instagram, por otro lado tenemos YouTube, por otro lado estamos leyendo quizá un artículo en algún blog. Eh, Hablando con alguien y hablando con alguien, ¿por qué? Yo ahora a mí me sonaban unos ruidos porque tengo Line, tuve que instalar Line, porque en algunos países, en algunos se usa más un Line que WhatsApp. Entonces yo pertenezco a una comunidad gamer y pertenezco a una alianza donde tenemos que coordinarnos para las guerras y para los quests y todas esas cuestiones. Entonces hay que tener Line Ya. y ellos no usan WhatsApp. Es Entonces como hay gente, Discord, ¿o no? claro, es como es como básicamente es como el WhatsApp, es una cuestión de Ya. mensajería como WhatsApp, pero es más popular en algunas partes, en otras, no sé, siempre aquí se usa Line. Sé que parece que, por ejemplo, en Japón WhatsApp no es popular para nada. En Japón parece que usan más el Line y otros suceden. Entonces, uno habla por WhatsApp, por Line. Hay gente todavía que usa Facebook, yo no. Pero Facebook quedó de alguna forma, no sé, como integrado a Instagram en algún momento y no se puede, que parece que no se puede cerrar Facebook o se le cierra Instagram o uno no Mm, puede, si en algún momento pagar un avisaje en Instagram, tiene que ir a pagarlo a Facebook. Quedaron esas cosas como lo que hablábamos hace un rato, cómo se ha ido integrando todo, que Google con YouTube, que Facebook con Instagram, que esto con todo, parte, y eso es lo que ha ido matando a la Internet, la mm. espontaneidad, a los creadores, por ejemplo, como usted o Sí. como que le llaman, además, hablábamos a cosas nefastas, creador de contenido. Yo soy creador de contenido. El ¿Recuerda contenido usted, puede ser estimado, cualquier que a cosa. comienzos de los 2000 tener una website era un requisito si usted quería tener un negocio, algún emprendimiento, y usted se metía a estas páginas web y cada sitio tenía su estilo, tenía su forma, eso ya no existe prácticamente. De hecho, hace poco tuvimos que cerrar la página de Mitómano Comics. Mitomanocomics.cl albergaba la mayoría de los cómics en PDF, digitales, las fichas de los personajes, información y todo funcionaba como blog, pero no tenía pero ni una visita, nada. Sí, toda la gente está básicamente en TikTok, ni siquiera en Instagram. Mm, Todo está pasando en TikTok ahora. mm, Instagram es el nuevo Facebook. En mm. Facebook quedaron los boomers y alguna otra persona. Y después todos nos fuimos a Instagram. Y después de Instagram todos se han ido a TikTok. Sí. Entonces, yo casi ni uso Instagram. Yo trato de evitar TikTok porque eso sí que es una cosa, pero brain rot. El brain rot ahí. Además la capacidad como el algoritmo lo sorprende para bien también y Mm. para mal. Entonces, pero volviendo a lo del asunto.
Pero ahí hay autores algo. Disculpe que lo interrumpa, mi güey, no lo quería interrumpir el vuelo. Pero, pero ¿usted no cree que aquí hay algo de ingeniería social? El tema de tener que, todas estas redes interconectadas. Usted habló del algoritmo, que de repente usted ve un video positivo, después uno negativo. Es como la dopamina baja, sube. No hay en acá, algunas, y menciona el caso de Ozymandias, que él trataba de buscar como una suerte como de clave, ¿ah? O de algoritmo que explicara el devenir, po. Pero ahí está el es tema. ¿Qué pasa exacto. con eso? ¿Qué son las Mire, compañías? ahí lo que pasa con lo de Ozymandias, por ejemplo, Ozymandias o Ozymandias, Ujú, él estaba viendo, digamos, estaba viendo un collage en vivo y en directo de tomándole el pulso, digamos, a la humanidad. En cambio, si nosotros nos metemos a TikTok, TikTok nos ha reducido a nosotros y a un algoritmo y nos muestra lo contrario a lo que está viendo Ozymandias. Ozymandias está viendo como, digamos, la realidad sin filtro. mm, Nosotros, en cambio, cuando nos metemos a nuestra cuenta de TikTok o de YouTube, estamos viendo la realidad con filtro, porque el algoritmo está decidiendo que nosotros veamos lo que a nosotros nos gusta. Y así como a mí, antes de ayer, me sale, el algoritmo me muestra un video sobre la banda vikinga más desértica del mundo. mm, Resultó que era un video donde aparecía usted, que no es de su canal, es de otro canal. Y es sobre una banda que me parece, supongo yo, que es como Amon Amarth. Yo no sé mucho de metal mm, nórdico ni mm. folk, pero que es chilena, y no sé si serán de Atacama o donde acaba de Sí, temblar hace poco, parece. sí. Pero me pareció fantástico. Dije, además de decir, bueno, si es mi gran amigo, ahí lo veo tan guapo y siempre tan informado, que es un gusto ver eso. Y después me tira una basura el algoritmo de otra cuestión, pero eh, es como, ¿por qué el Mm, algoritmo me mostró eso? Porque mm. sabe que yo lo sigo, que nos seguimos, que somos amigos. Entonces lo sabe. Me muestra eso en vez de mostrarme otra cosa. Entonces ya la realidad está acotada y yo no estoy viendo como Simandias the whole picture. Estoy viendo una cuestión parcializada que está hecha para mis necesidades, para mis gustos, para mis requerimientos. Entonces, uno sabe muy bien, uno se mete a TikTok y de repente una vez sale un video de alguien que está sacándole una espinilla a otra persona, porque parece que hay como un fetiche o hay un deleite con eso. Y después te vi un video de eso y le empiezan a salir a cada rato videos de gente sacando, y cada vez aparece gente con más espinilla y más puntos negros. Y oye, me salió un video, hicieron una Ya. cabeza, personaje, tamaño natural, que se llama así como Ugly Joe o algo así, que está lleno de puntos y de espinillas artificiales. Entonces, para que la gente compra esa cabeza y se divierte, porque hay gente como que tiene como pasatiempo sacar los puntos Oh, negros. Usted ve eso mm, y empiezan a aparecer. Y no, no me gusta, no me gusta, no me gusta, para volver a forzar al algoritmo a que le muestre lo que a usted le gusta. Entonces al final terminamos viendo, no hay sorpresa porque terminamos viendo lo que el algoritmo, lo que TikTok, lo que Instagram deduce o sabe que nos gusta, que nos quiere. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que me gustan otras cosas si cada vez que me meto a Instagram es lo solo me mismo. muestra figuras de Masters of the Mm. Universe, me muestra cuestiones de Marvel, me muestra los últimos cómics que se publicaron, y no veo cosas rarísimas, así como que de repente aparezca algo como por ejemplo estos chinos, esa cosa china que todavía no entiendo qué está pasando ahí, que es como una bodega o un almacén abandonado donde hay un chino proxeneta, parece, que hace bailar a una chinita ¡Qué y los diablo! comentarios siempre están llenos de gente diciendo qué está pasando aquí, esto es trata de personas, Mm. avisen si están siendo secuestradas o algo así. Y al final lo que mi deducción de todo eso es que un grupo de muchachos chinos emprendedores, que uno de estos, el chino joven dijo, ay, que hay muchas niñas lindas, chicas de mi edad, vamos a hacer que bailen frente a la cámara y que paguen, porque hay como 10. Entonces la gente va diciendo, quiero que baile esa. Y va y baila. Y eso es todo, porque no creo que pase más allá de eso. Pero Mm. así hay cosas, por ejemplo, hay un tipo que se llama Infu, algo, no me acuerdo muy bien, Infu no sé qué. Él se hace llamar Infu y es un youtuber que cubre Second Life hace ya más de 10 años. Oh, Yo estuve metido en Second Second Life. Life. Yo estuve metido en el metaverso original, digamos, uno de los metaversos originales que hasta el día de hoy. Entonces, Infu decía, yo veía un video ayer que Infu estaba analizando el video de Dross, el famoso video de Dross donde lo perseguía ese payaso, el payaso que me persigue en Second Life. Entonces, estaba analizando eso y él hablaba de cómo Second Life, y él mismo ha hecho denuncia
se convirtió como en este lugar, en esta tierra sin ley, aunque leyes hay, pero donde hay gente que compra parcelas y terrenos privados para hacer Sí. unos, para simular asesinatos, para simular canibalismo, para simular todo tipo de cosas que son ilegales, con avatares lo más realista posible. En este lugar también se decía que en estos sitios como Second Life y hasta en videojuegos se reúnen los terroristas y se planifican cosas en Minecraft y eso, porque no hay forma de los devs ni nadie, que los administradores, que sepan qué se está hablando ahí. Mm. Entonces, es como lo más escondido que uno puede estar dentro de la red, meterse en estos metaversos, en estos juegos y planificar cosas ahí. Y el mismo Infu decía que, como que, no sé, en estos momentos dice hay 42.000 usuarios conectados en este juego. Ya no es lo que era en su época, por supuesto, cuando salió, pero de esos 42.000, probablemente 30.000 son bots Mm. o más. Y la mayoría, eso es lo que hablábamos de nuevo, la IA alimentándose, en la serpiente Uroboros, mordiéndose la cola, los bots hablando con bots, los bots interactuando con bots, las sospechas de que la gente ya no es real, alguien sube Mm. una foto, alguien sube algo, no, eso es IA, eso no es verdad. Y hemos llegado a un punto en que la generación de imágenes y la manipulación de los videos ya no es ni siquiera deepfake. Usted usa Grok y puede hacer que pasen las cosas más increíbles y al final sabemos como que, eso no es verdad porque Jesucristo y Hitler nunca se dieron un beso. Ah, Pero ¿qué pasa si usan una foto suya, la ponen con otra señorita y se lo muestran a su esposa? sí, po. Y no, eso Y- no es verdad. Pero claro, porque sabemos que como además Hitler y Jesús no son ni contemporáneos. Pero si mm. lo usan a usted con alguien contemporáneo suyo y hacen esto, pueden destruir la vida, pero al mismo Oiga, no le tiempo dé idea a mi no, enemigo, porque mi nadie lo va a buen. creer. ¿Ah? No le dé idea a mi enemigo, mi buen. No, es que, pero por otro lado, nadie lo va a creer, porque todos van a decir eso es IA. Entonces uno puede salir besándose con una señorita, ya, pongamos mi ejemplo, yo voy a aparecer besándome con una señorita muy atractiva, y la gente va a decir, no, pero son mentiras, porque eso es IA. Este bueno es tan feo que no lo besaría, esa niña no lo besaría a él, es muy feo, eso es IA. Y quizás verdad. Entonces, ahí se instala la sospecha para bien y para mal. O sea, ya, ¿qué creemos? No podemos creer en nada salvo lo que tenemos enfrente. Y eso, una vez más, como digo, nos retira y nos saca de la internet y de las pantallas. Y creo que, por lo menos a mí, lo que me ocurre es que como que hay una reafirmación más en el mundo real. Quiero salir más, quiero estar, como mis alumnos dicen, algo así como una de mis alumnas mandó una foto con su mano arriba del pasto, diciendo, ¿toqué pasto? Y yo no cachaba el chiste. Pero claro, es toda esa cuestión de como que la gente tan encerrada que después dice, oye, sale a tocar pasto o toca pasto, es una forma de decir, desconéctate un rato. Entonces yo empecé a valorar más eso de salir, de tocar pasto, de desconectarme, de borrarme de la cuestión, de no sentir esa necesidad imperiosa de estar. Yo nunca fui tampoco de los que estaban contando ni analizando la política, nunca fui un influencer, nunca fui un referente de nada. Nunca, si alguna vez tuve el Twitter en aquella época, no lo usé casi nunca. O sea, a diferencia de otras personas que después fueron Vivian. crucificadas por Mm. usted sabe, y lo vamos a mencionar, Baradí, por ejemplo, James Gunn, yendo aún más arriba, gente que perdió sus trabajos, que tuvieron problemas por cosas que dijeron, gente del gobierno también. Conocemos a un famoso editor, no es famoso, pero hubo un editor que tuvo la mala idea de criticar a una autora de la editorial, y ahí esa autora llamó a la editorial, al editor, al jefe, y lo echaron al día siguiente, porque el Ah, tipo hizo un no. comentario en Twitter. Entonces, por la boca muere el pez, tantos políticos, ¿se acuerdan? Los sueldos regulé, que tantas frases Sí. que legó los grandes pensadores de Twitter, nuestro presidente, expresidente también, muy asiduo a decir lo que piensa. Y esa gran Sí. frase, finalmente, Y soy como él. curiosamente, siempre el sesgo es negativo, porque yo no he visto a nadie, por ejemplo, que haya puesto los 10 Twitter más inteligentes que dijo tal persona. Siempre se busca la mancha, la Exacto. sociedad. Y uno mismo, generalmente como que la autopercepción, he visto videos sobre todo sobre estos, los gurúes de la autoayuda y todo eso, que la autopercepción que tiene uno como ser humano generalmente tiende a lo negativo. Mm. O sea, yo mismo hace un rato estaba diciendo, este bueno es tan feo que lo va a estar pensando. Es como que por default, vamos, a menos que seamos unos ególatras, unos megalomaníacos como Ozymandias, porque se acuerda que en mi última novela yo hacía un juego con los Watchmen. Además, yo le designaba a cada uno de mis amados y Me encanta. queridos compañeros de generación, les asignaba un Watchmen
y yo me quedaba como el comediante. No, ese no, el último es Ojos como estrellas de neutrones mío. Ah, claramente. Se me traspapeló, pues, mi buen. Que tiene prólogo de usted, Mm. además. Esa es la última novela, esa es la novela con la cual yo me retiré. Y ahí aparecen los Watchmen locales de mi generación, del movimiento que teníamos de ciencia ficción, de fantasciencia, de literatura. Y yo me asignaba el del comediante. Y hasta se Estaba parece al emocionante. comediante, tiene un parece. Eh, y era básicamente por el espíritu que es casi como la tragicomedia, como se acuerda ese famoso chiste Pagliacci, de ese. Claro, el que claro, exactamente, iba al psicólogo y le decía, escribía, claro, contémoslo, yo creo que debería contarlo para las personas que están viendo esto. Cuéntelo usted para que quizás no lo conocen, porque es muy Bueno, bueno. llega un hombre muy triste al psiquiatra y él dice que ya no tiene ganas de vivir, que ya no se puede levantar en las mañanas, que está muy triste. Entonces el psiquiatra lo escucha atentamente y le dice, bueno, en visto que ya no hay ningún tratamiento que le pueda ayudar, yo le recomiendo que usted vaya todos los viernes a ver Pagliacci, porque este es un humorista y usted se va a matar de la risa y va a tirar para arriba. Y el hombre le dice, doctor, pero es que yo soy Pagliacci. Genial, genial. Ha sido referenciado en qué, no sé si lo contaba el Joker o Sí, en qué salió. Salió en alguna cosa, en alguna obra de esta, en alguna película, en algún cómic también lo leí. Pero es eso. Entonces, en el fondo, volviendo a lo de cuando tenemos la posibilidad de todo, queda hasta como sensación de inmovilidad, ¿verdad? sí. Porque como en qué me concentro, si tengo tantas posibilidades, si puedo hacer tantas cosas, y le sumamos la IA además a todo esto. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿qué gente está usando la IA? Yo la estoy usando, por ejemplo, pero como un asistente, como aquí casi todas las cuestiones le están tirando asistentes en IA. A todos le han querido poner la IA, ¿verdad? A WhatsApp, Sí. al, De hecho, al- la a, plataforma ahora que estamos usando a también Windows, usted. Sí. a todos le agregan la IA. Mm. Entonces, pero finalmente, ¿para qué sirve? Eso, ahora estoy viendo, porque tengo la tele prendida ahí al fondo, está ese comercial de BTR, un comercial que está hecho claramente con IA. Las imágenes están generadas con IA, pero es obvio que está generado con IA. Entonces, al final, cuando todo lo hace la IA y eliminas puestos de trabajo, también estás eliminando consumidores. Entonces, después, si eliminamos puestos de trabajo, y después, ¿quién va a consumir lo que la IA está produciendo si no hay gente que tenga dinero porque toda esta IA, usted quiere tener una buena IA o quiere hacer cosas interesantes, tiene que pagar. O sea, Mm. el Grok para que le sirva, tiene que pagar $30 mensuales para que Grok, y ese es el Super Grok, y después hay un Grok superior a ese incluso, donde tiene que pagar más, y ahí ya puede entrar a la elite de la gente que realmente está haciendo cosas, porque para trucar Mm. imágenes y hacer que mi perrito se pare en dos patas y se coma un completo Mm. en 6 segundos, no, versus a otra gente que no sé para qué podrán estar usando esto, porque finalmente todo esto ha redundado y la literatura, por supuesto, y no digamos que Dostoyevsky o Murakami o Philip Dick o todos los grandes próceres que hemos mencionado, Úrsula K. Le Guin, Philip Dick. tienen su componente de entretenimiento, porque la Mm. literatura es entretenimiento también. Yo no voy a leer algo que no me entretenga. Entonces, Sí. todo esto de la IA está como básicamente, la mayoría de la percepción que tenemos es de que está concentrado en la diversión. La IA está aplicada a la diversión. Cuando se aplica, claro que se está usando, por supuesto, en investigación, en medicina, en Sí. ciencia, en un montón de cuestiones. Pero lo que nos llega a nosotros, los usuarios comunes y corrientes, la gente de a pie, es la cosa que se limita a la diversión, al entretenimiento. Como cuando surgió este tren del estudio Ghibli, que todos estaban usando, y ahí pasó, y ahí quedó, y ahora ya nadie se acuerda, y Estudio Ghibli sigue siendo Un referente. el referente y esa gran catedral gigantesca que es, y lo va a seguir siendo, y ese tren llegó y murió en dos Un mes. semanas. Una Claro, y semana, eso ni fue, siquiera un mes. eso fue todo. Ya nadie anda haciendo hasta esperar a que venga el nuevo tren, y así son estas cosas que van y mueren. Entonces es un río que va a una velocidad tan abrumadora que es como
es realmente vertiginoso. Por eso yo invito a que uno se desconecte y vea cosas que están ahí, como un árbol, ¿verdad? Como hacía incluso en la película, en la Maturana. película en la película de Palomita Blanca, esa Sí. escena maravillosa del profesor cuando está en la sala con las alumnas, el profesor de música, y le dice, les invito a que miren lo que está pasando allá afuera. Hay un hombre que está pintando una silla, les decía, pero miren, miren qué maravilla está pintando. Está haciendo una labor tan sencilla, está pintando una silla en la que posiblemente después se va a sentar él, o se va a sentar su Mm. señora, a tomar once, una cosa así les decía. Y después le mostraba una hoja, les voy a hablar de esta hoja, miren esta hoja es maravillosa. Entonces, como esa escena, bueno, Raúl Ruiz, estamos hablando de Raúl Ruiz, y después habla de tantas cosas, a mí me identifica tanto cuando les dice, bueno, niñita, la verdad es que no importa lo que ustedes hagan en la vida, nunca van a alcanzar esa cumbre que es Wagner. Entonces ya el profesor Ni lo diciéndole piensen. eso, claro, ni lo piensen, no, no importa cómo se esfuercen ni lo que hagan ustedes, nunca van a alcanzar esa cumbre que es Wagner. Y ahí uno dice, bueno, entonces ¿Para qué? es verdad, ¿No? es verdad, yo nunca voy a alcanzar esas cumbres que son Philip Dick, que son Asimov, que son Roberto Murakami, Mata, que usted que son mencionó. Roberto Mata, que son Roberto Bolaño, que es Pablo Rummel incluso. No, Pero, Isaac. ellos son ellos tienen algo que decir y volvimos de nuevo como a entrenar una IA para que sea una persona con experiencia y con cosas que le hayan afectado y determinen cómo escribe. Cada una de esas personas es un mundo en sí, entonces no hay por qué, claro, nunca vamos a llegar a esas cumbres, pero lo importante siempre ha sido como el objetivo de llegar a, no, voy a usar esa frase odiosa, hay una frase odiosa de la autoayuda que es, sé la mejor versión de ti mismo. Ah, Oh, mm, cómo odio esa frase de la mejor versión de ti mismo, la odio. Pero sí, uno llegar a un punto en el que uno esté conforme, pero no resignado. Es distinto uno estar conforme, satisfecho, a estar resignado, porque como que la resignación tiene una cosa trágica, ¿no? Como que estoy resignado que nos vamos a morir. Sí, pues, mm, no, no hay vuelta que darle, todos nos vamos a morir. Lo único que podemos esperar es que no sea doloroso, es que no afecte a nuestros seres queridos, es que no sean circunstancias horribles, pero eso es como la resignación, es como la resignación de que estamos en el patíbulo, de que vamos al matadero, vamos en esta fila al matadero. sí o sí. Mm. Esa es como la resignación, pero estar conforme, estar como satisfecho en que yo digo, yo no estoy resignado por ejemplo, a no publicar más. Estoy conforme con no publicar más, porque Claro. encuentro que todo lo que tenía que decir ya lo dije y ya Mm. publiqué un último libro que considero que es un buen libro como para retirarse y después de eso, ahora dedicarse simplemente a otras cosas nomás, como explorar, investigar y estar finalmente entrenando a la IA, porque lo que hacemos cada vez que trabajamos, que preguntamos, interactuamos con la IA, es estar entrenándola. Sí, Y, y es asombroso la forma en que pueden contestar muchas veces de forma mucho más empática que un ser humano. Y por eso hay curioso. tanto fenómeno de gente que se enamoró de la IA o hay estas Mm. empresas que crean novias IA y hay varios casos de gente que se ha casado con, con su novia o su novio IA también. Pero eso ha estado siempre, desde hace mucho tiempo, desde que me acuerdo un japonés que se casaba con una almohada que tenía estampada a su waifu. Entonces, finalmente, creo que mire, volviendo a Japón, creo, hace unos tiempos atrás, semanas atrás, un mes o algo así, me salió algo, me parece una autora japonesa, que había admitido que había usado IA a la hora de Ah, escribir su novela. No sé si supo de ese caso. sí, pero algunos fragmentos, creo. Claro, pero no fue Mm. porque la pillaron o la denunciaron, sino que ella lo dijo nomás, lo dijo así Mm. como no, que no veía nada de malo en ello y que lo había hecho. Entonces yo tampoco veo nada de malo en ello, pero resulta que la IA, lo que me ha pasado a mí, yo he alimentado a la IA con algunos cuentos míos y la IA me ha hecho ver lo malos que son, lo deficientes, lo mediocres, entonces al final es como deprimente porque eh, podrían ser mucho mejor. O sea, la IA dice, se puede hacer todo esto para mejorarlo. Sí, pero ya deja de ser mi obra, deja de ser el cuento que escribí yo
Con su Y es como pulso, con su orgánica. con mis falencias, Claro. con mi, con todos mis defectos, pero con mi voz autoral. Mm. Entonces se convierte en un producto. La IA lo que va a querer hacer va a agarrar ese cuento y va a mejorar todo para convertirlo en un producto eficiente de mercado, de acuerdo a la lógica con la que está entrenada, que es la optimización de obtener la mayor cantidad de recursos y de beneficios, ¿verdad? Haciendo que el producto, para que la obra, de hecho, se convierta en un producto. Entonces ahí salen un montón de cosas que son como características de ciertos autores, porque por ejemplo cuando uno dice a este libro de Murakami le sobran 200 páginas y le podemos sacar a este libro de Murakami, le podemos sacar 10 páginas donde el protagonista fue a la cocina, abrió la nevera, sacó un botellín de cerveza, se sentó, se preparó un emparedado, cortó el tomate, después, antes de salir, fue a hacer la colada. Yo no sabía que cresta era hacer la colada, yo pensaba que significaba que Ir iba a al lavar la baño ropa, ¿no? es lavar la ropa. Entonces yo Sí. pensaba que hacer la colada que iba al baño a hacer cacuca y se iba. Entonces, si le sacamos todo eso a Murakami, por supuesto que le eliminamos un montón de páginas, pero también eliminamos lo que es Murakami. A Murakami le gusta eso, a Murakami le gusta que nos sintamos en esa, porque cuando después que pasó todo eso, resulta que el personaje sale a la calle y un gato le habla, eh, es más potente porque pasamos por toda esa cotidianeidad del tipo que fue a hacer a sacar del refrigerador algo, que se planchó la ropa, que se lavó los dientes, ¿verdad? Y va, sale y le habla un gato. Vamos, O sí. empieza a llover pescado, peces empiezan a llover. Entonces se acentúa más lo fantástico por todo ese rato que pasamos inmersos dentro de lo no fantástico. Mm. Y eso es propio, muy propio Murakami. Entonces, la IA seguramente nos diría, oye, sácale todo esto, no es necesario que sepamos que fue al baño, que hizo la colada, que se lavó los dientes, que planchó la ropa, no es necesario que sepamos todo eso, diría la IA. Pero Murakami opinaría otra cosa, porque por algo él escribe como escribe y es el autor que ha llegado a cautivar a tanta gente, incluyéndome a mí, con la forma que escribe, que yo incluso reconozco y me frustra y me enojo. Y digo, ya, pues Murakami, salgamos de una vez por todas de esta cuestión, sí, que pase algo, que pase algo. ¿Cuándo crees que va a pasar algo en este libro? Llevo 100 páginas y no pasa nada. Y de repente pasa algo y es ¡pum! Así como muy satisfactorio. Y eso, como hablábamos hace un rato, como que si al autor le tomó 15 años escribir este libro, no me va a tomar a mí 15 minutos leerlo. Construyendo, ir construyendo. El build-up es una cosa que también lo hablaba en Matt Damon con Ben Affleck hace poco con respecto a las películas que creo que hacen para Netflix o algo así, como que como cada rato tienes que estar explicando de nuevo el plot, porque la gente supuestamente ve las películas como mientras está cocinando o está haciendo otra cosa. Ya no, nadie es como que se sienta 2 horas a mirar una película. Entonces O cada cierto escuchar un rato es disco. como, claro, tiene, y por eso, hay mucho también, hay varios videos que hablan sobre la muerte del álbum y sobre todo la muerte del álbum conceptual, porque ahora lo que se tiran son piezas sueltas. Ahora se Mm. está lavando mucho el álbum de Gorillaz, The Mountain, que como obra conceptual, como una obra que uno debe escuchar completa, porque cada canción va preparándolo y lo va poniendo en un estado de ánimo diferente con la que sigue, etcétera. Y todos los grandes álbumes lo hacen así, por algo hay un orden de las canciones específico. Pero claro, desde hace mucho ya que está instaurada la idea de que son singles, todo es un single, entonces una canción de Sabrina Carpenter usted la puede escuchar en el orden que quiera, porque finalmente yo nunca voy a escuchar el álbum de Sabrina Carpenter, o nunca voy a escuchar el álbum de Imagine Dragons o de una de esas cuestiones, de esas bandas más populares. Voy a ir a Spotify o voy a ir a YouTube y voy a poner las que me gustan, que he escuchado sueltas por aquí y por allá y no voy a escuchar el álbum completo. La experiencia de un álbum como una obra y mucho menos de un álbum como una obra conceptual. Al parecer, no sé, alguien hizo un chart de cómo ha ido declinando y parece que casi no han salido ni siquiera álbumes conceptuales, que las bandas ya no los trabajan. Esa es la realidad de la industria de la música, tal vez sea aún peor que la de la literatura, porque también está todo esto de la IA generativa con música. Hay gente Mm. que está haciendo música, también hubo un tema ahí con una banda que se hizo muy popular, una banda, digamos, que era una cuestión hecha con IA también, con fotos Mm. que se hacían con IA, que tiene un nombre estúpido, The Velvet Sunrise creo que se Mm. llamaba. Y Un una nombre música muy random. genérica.
todo Además random. que uno nota, yo he escuchado música generada con IA y es toda muy plana porque la IA le genera de inmediato todos los instrumentos. Entonces no se generan los instrumentos por separado para luego mezclarlos, para que un ingeniero en sonido venga y diga, el bajo tiene que estar un poco más acá, allá, etcétera, los arreglos, no, nada, genera todo de una vez, entonces está todo en el mismo canal, digamos, la batería, el bajo, el sintetizador, la voz, está todo en el mismo canal y todo tiene la misma categoría y se escucha súper plano, se escucha, bueno, y también hay que tener un oído entrenado también para fijarse en ese tipo de cosas, para detectar cuando la IA se metió y finalmente cuando la IA se usa bien, generalmente es igual que con la magia. La IA en este sentido es igual que la magia. La magia funciona cuando no vemos el truco, cuando no vemos la carta debajo de la manga del mago. Y la IA funciona cuando no nos damos cuenta que se usó. Y yo encuentro que en lo que yo he visto y presenciado se nota demasiado todavía. Y no sé si lo noto yo demasiado porque estoy muy metido en el tema y hay gente que no está tan metida en el tema que quizás no lo note también. Pero yo creo que si uno puede guiar estos procesos, uno puede mostrar a la gente en qué notarse, en qué hay que fijarse, en qué enfocarse, y yo creo que la gente rápidamente lo absorbe. Bueno, estamos ya terminando, ya nos queda el último minuto. Nada más que agradecer, estimado, por esta entrevista, oiga. Lo saqué de su reclusión voluntaria, ¿ah? Para que para poder conversar estos conceptos, para poder darle una vuelta. No queremos llegar a ninguna conclusión porque creo que el fenómeno todavía está muy encima, pero ya barajamos algunas ideas, vimos algunos autores, algunos conceptos. Así que muchas gracias, gente. Le dejo estos últimos 30 segundos para que se despida y un gran abrazo. Gracias por la invitación, amigo mío. Ha sido un gusto y espero que podamos sacar algo de valor o que la gente que vea esto saque, por lo menos le logremos sacar alguna sonrisa con alguna de las estupideces que yo he dicho. Eso sería. Gracias. Un abrazo.